En los años de la dictadura franquista, la legislación del gobierno se centró de manera contundente en la represión hacia las mujeres, especialmente para las republicanas o con familiares afines al bando republicano. Según el Estado, la mujer de bien debía dedicarse por completo a los cuidados de la familia, privándolas de libertad y poniéndolas en un estado de inferioridad frente al hombre. Las mujeres que se salían de este ideal franquista de la mujer, ya fuera por ser activas en política o por ayudar a los familiares encarcelados, solían acabar exiliadas, presas en cárceles o asesinadas. Una de ellas fue Lidia Falcón, abogada, política y escritora feminista, detenida el 16 de septiembre de 1974. En esta detención se implicó a un gran número de personas por un atentado cometido a manos del grupo armado ETA en la cafetería Rolando, cerca de la antigua Dirección General de Seguridad en la Puerta del Sol. Quedó demostrado en la sentencia que Lidia no estuvo implicada en el atentado, pero tuvo que pasar por prisión siendo previamente retenida y trasladada desde Barcelona hasta Madrid para interrogarla. Bueno, ahí estuve 9 meses en prisión, después de pasar por la Dirección General de Seguridad, donde fui torturada. Y al llegar a subir la escalera de la Dirección General, uno de los policías, cuyo nombre lamentablemente no sé, grande, enorme, con una guía de teléfonos que tenía en la mano, me dio un golpe en la cabeza. De allí pasé a los calabozos de la Dirección General de Seguridad, y allí estuve pues un montón de horas hasta que, perdido ya también un poco la sensación del tiempo y del espacio, me subieron al interrogatorio. Bueno, estaba el comisario Conesa y estaba al que llamaban Billy el niño, y apenas llegué pues me dijeron: su hija está aquí, ¿verdad? A lo mejor encuentra novio entre los que están abajo en los calabozos. Entonces, bueno, primero los golpes empezaron en la espalda, sí, porque tuve varias vértebras dañadas, y en el abdomen. Una de las cosas que repetían cuando me daban el abdomen, me decían: puta, así no parirás más. El crimen de lesa humanidad se caracteriza por ser un ataque generalizado y sistemático contra una población civil de forma indiscriminada, cuya finalidad es la de sembrar el pánico y el terror, además del exterminio y aniquilación de esas personas. Estos crímenes también se caracterizan por la especial vulnerabilidad de las víctimas, que se ven atacadas por quien debería protegerlas, es decir, el Estado, o bien personas amparadas por el Estado. Se trata de un crimen de especial gravedad por la falta de protección de las víctimas y la impunidad de quien comete el crimen. Estos crímenes de lesa humanidad durante el franquismo se ven reflejados en la represión que vivieron las mujeres en aquella época, donde fueron torturadas tanto física como psicológicamente y vejadas por dos razones: por ser mujeres y por ser republicanas. La represión no solo se diferencia por el tema físico, la diferencia física, que lógicamente lleva a diferentes lugares corporales del sufrimiento, podríamos llamarlos, ¿no? Pero hay también una represión brutal que puede sentir la mujer, brutal, en su sentido más profundo de maternidad. La mujer madre, no solo cuando se la separa de los hijos, sino la mujer cuando está encarcelada junto a los hijos y no puede atender a ese hijo, y oye el llanto de ese hijo y sabe que ese hijo no tiene atención y que ese hijo se va a morir. Y eso es una cosa espantosa que la mujer ha sufrido. Las madres de niños pequeños tenían a los niños con ellas en las celdas. Los niños que estaban todos amontonados en aquella habitación que olía pues a excremento y a leche y a todos los olores de una aglomeración humana con bebés, pues se enfermaban. Con lo cual estas mujeres, si el niño estaba enfermo, no podía salir de la habitación, no podían ir a misa,
que se celebraban allí, no podían ir a las sesiones de cine que se daban porque no podían salir de la celda, estaban doblemente encerradas. Normalmente se perseguía a las mujeres o bien por sus ideas políticas, por su ideología política, y luego también se atacaba a las mujeres por lo que los historiadores conocen un poco o denominan el delito consorte, ¿no? Por ser esposas de o hijas de o madres de republicanos, con la idea de, a través del ataque a la mujer, se está atacando también a esos hombres, de mira lo que le estamos haciendo a tu mujer porque es por culpa de tus ideas. Se atacaba a la familia y se atacaba a la comunidad, a la sociedad entera, ¿no? Era una manera como también de destruir al adversario. En toda la historia siempre se ha utilizado el cuerpo de la mujer como un campo de batalla, ¿no? Para atacar al bando contrario. Violaron en numerosas detenciones a muchísimas mujeres. Y a quien no las violaban, las desnudaban, las tocaban, las exhibían. Siempre trataban a las mujeres como pervertidas sexuales. Es decir, éramos prostitutas, éramos lesbianas, éramos zorras, despreciables, queríamos destruir la familia, abandonábamos a nuestros hijos. Mira cómo te encuentras, que era una repetición, no me acuerdo. Cómo te encuentras y tus hijos abandonados. Esto era una repetición continua. Cuando las rapaban, esa simbología del cabello de la mujer como algo pecaminoso, esa necesidad de despojarla de un atributo femenino, esa necesidad de exponerla a la vergüenza pública, en la que se exponía no solo ella, sino sus hijos, sino su familia. Se habla de una represión, pero no se particulariza demasiado en qué consistió ese sufrimiento. ¡Heridas abiertas! ¡Hay que juzgar! ¡Al franquismo criminal! ¡Hay que juzgar! ¡Al franquismo criminal! Diferentes asociaciones están luchando porque se visibilice y se juzguen todos los crímenes que se cometieron durante el franquismo. Esta lucha se está realizando gracias a una querella conjunta, la llamada Querella Argentina, la única causa abierta en el mundo contra los crímenes del franquismo. Esta querella está apoyada, entre muchas organizaciones y asociaciones, por la ONG Women's Link Worldwide, que trabaja para que haya justicia desde una perspectiva feminista, con la que los delitos cometidos contra las mujeres sean valorados en igual de gravedad que los perpetrados contra los hombres y que sean del mismo interés para la sociedad. Bueno, Women's Link es una organización internacional de derechos humanos. Nosotras lo que tratamos es, utilizando el derecho en un sentido amplio, pues litigando ante tribunales nacionales e internacionales, pero también con otras medidas como capacitación o entrenamiento, promover el cambio social de una manera que mejore los derechos de las mujeres y las niñas. Llevábamos trabajando en distintos procesos en Latinoamérica. Y ahí fue cuando nos dimos cuenta que en uno de los países donde Women's Link tiene una oficina, que es en Madrid, también se había iniciado un proceso de justicia transicional en el que nos estábamos pues aportando lo que podemos aportar, ¿no? Nuestra experiencia en temas de género. Entonces, en todas estas denuncias y querellas, nosotras lo que vimos es que sí que había testimonios referentes a violencia específica que sufrían mujeres y niñas, sobre todo mujeres, pero no se analizaba desde una perspectiva de género. Me refiero, no se explicaba cómo esa violencia constituye en sí misma un crimen de lesa humanidad. Es una relación sumamente importante, porque vino como a corregir un defecto, una carencia de la querella argentina, que era el haber englobado los crímenes de lesa humanidad o el genocidio cometidos durante el franquismo, sin particularizar el asunto, la gran diferencia entre hombres y mujeres. Nosotras lo que pretendemos es que se cuente
la historia de lo que les ocurrió a las mujeres, en concreto durante este periodo concreto de los 40 años en que se extendió la dictadura franquista. Casi todos los conflictos armados, y ya desde hasta hace muy poco se consideraba que toda esta violencia eran pues daños colaterales, cosas que ocurrían en el ámbito privado y no verdaderos crímenes de género. Que nos demos cuenta que si no contamos lo que les ocurrió a las mujeres, no estamos contando la mitad de la historia, porque las mujeres son la mitad de la población. Señores diputados, ha quedado aprobada la ley de amnistía. Esta ley, aprobada durante la transición, hace que todos los delitos y crímenes de lesa humanidad cometidos durante la Guerra Civil y el franquismo prescriban y que así no se puedan juzgar de ningún otro modo en España, yendo en contra del derecho internacional. Por eso, una de las razones por las que se está llevando a cabo esta querella desde Argentina es porque su ley internacional tiene las características perfectas para poder juzgar esta causa, ya que los crímenes de lesa humanidad tienen estado ius cogens, que en terminología jurídica quiere decir que es un delito por el cual todos los estados y todos los países tienen la obligación de juzgar, ya sea en su propio país o en cualquier otro del mundo, de forma legítima, porque estos no prescriben. Hay algo fundamental, que es la memoria o reservar en la memoria algo, la memoria directa o la memoria indirecta que puede tener, porque recuerda la victimización que le han contado de sus familiares. Es un sufrimiento pasivo, tener esa memoria encerrada sin poder expresarlo. Cuando lo expresa, siempre significa para todo el ser humano, significa, a pesar de que reviven el dolor, significa un alivio. Es una mezcla de dolor revivido y de alivio por poder a ese dolor darle cauce y hacer partícipe a una persona que escucha. Cuando la persona que escucha no es simplemente un amigo o no es simplemente un historiador, pero lo importante es decir la palabra en el lugar justo. Y la palabra se está refiriendo a un crimen. Y el lugar justo para recibir la denuncia de un crimen es un tribunal penal. Entonces, cuando esas personas saben que lo que están contando va a ser llevado ante un tribunal penal, o cuando se lo cuentan directamente a un juez, porque lo que han sufrido se considera jurídicamente, socialmente, como un delito, eso tiene una importancia fundamental, porque de la desaprobación a la complicidad hay un trecho, pero es fácil de salvar. Entonces, la sociedad que no quiere ser cómplice de esos delitos tiene que renegar públicamente de esos delitos. Y la forma de renegar públicamente una sociedad de determinadas conductas es a través de los juicios penales. Ir delante de un juez a contar la historia de tu madre o de tu padre, a las víctimas de eso, a las familiares de esas personas que habían desaparecido, para ellos salían de allí llorando, felices, porque por primera vez delante de una autoridad cuentas una historia y no desde la perspectiva de ese rojo, sino desde una perspectiva de, mira, a mi familia le ocurrieron estas vulneraciones de derechos humanos, aquí te las vengo a contar, y el juez la tomaba nota. O sea, solamente ese acto tan chiquito a los familiares les suponía pues una alegría y una sensación de tranquilidad y de paz y de que se estaba haciendo justicia enorme. Lo que me parece muy importante destacar y que quede constancia es el impacto que sobre los seres humanos causa una situación como la que he descrito. No solamente la tortura, sino sobre todo el trastorno emocional y el trastorno mental que supone el pensar
Por un lado, como en mi caso, que podía no salir viva de allí. Eso fue una de las cuestiones que pensé en cuanto me trasladaron, en cuanto me bajaron del coche que llegaba de Barcelona, allí en la Dirección General de Seguridad. Había un policía que tenía un brazo en cabestrillo y me dijo: «Nos habéis querido matar, asesinos». La palabra asesinos fue continua, ¿no? Y pensé: nos van a matar aquí. Y nos van a matar y no va a pasar nada. Y entonces el impacto que causa la impotencia absoluta, estás absolutamente inerme en las manos de los torturadores. Pero la sensación de impotencia es una palabra tan pequeña para explicar cómo te sientes desesperado. Y esas condiciones de confusión, de aislamiento, de impotencia pueden destrozar psíquicamente a las personas para mucho tiempo, sino para el resto de su vida. Muchas de las organizaciones que se han querellado en contra de los crímenes del franquismo abogan por una reconciliación real mediante el conocimiento de lo que en realidad pasó en esos años de dictadura, para que posteriormente esos crímenes sean juzgados y que así la sociedad se pueda recuperar de una herida que no se ha curado y asegurarse de que no se vuelva a repetir en un futuro. A mí personalmente el caso me ha impactado mucho porque ha sido conocer una historia de mi país que yo no tenía absolutamente ni idea, ¿no? Que me había encontrado de una manera mucho más aséptica, sin ponerle nombre, el nombre de Daria y Mercedes, el caso de Lidia Falcón, ¿no? Y te das cuenta de lo necesario que es que todo eso lo conozca toda la sociedad, ¿no? Que todos seamos conscientes de que eso pasó y que es bueno, ¿no? No es peligroso, no va a generar un nuevo confrontamiento, sino que sí sirve para tener conocimiento de lo que ha pasado y que no se vuelva a repetir. Adoptar una actitud clara con respecto a esos crímenes, que sería un tratamiento de salud, digamos, para la sociedad española, sería absolutamente necesario para mantener una democracia y un Estado de Derecho. Se ve eludido y se ve obstaculizado por determinados intereses políticos, de mantener las cosas, de mantener todo ello como si no hubiera existido. Pero como todo ello existió, el pasado, no hay nada más irremediable, irrevocable que el pasado, ¿no? Desde el momento en que no se deja impunes esos delitos, es decir, tenemos falta de garantías de no repetición, porque si se ha podido hacer y no ha pasado nada, no ha habido ninguna reacción del sistema penal, quiere decir que lo vamos a volver a hacer y no va a pasar nada, porque el sistema penal también es una advertencia, no solamente es una sanción a lo ya pasado, sino una advertencia de que no lo vuelvas a hacer porque te va a pasar esto. O sea que la garantía de no repetición es esencial, pero la da la conducta, la actuación de los jueces penales. Si no hace nada la justicia, no hay ninguna garantía de no repetición. Eso, la verdad, no es solo un derecho de las víctimas y no es solo un derecho de los familiares, es un derecho de toda la sociedad en su conjunto, de saber qué es lo que pasó en la historia de tu país, cuáles fueron esos abusos en una época concreta, esas vulneraciones de derechos humanos. Constituye parte como del patrimonio, en realidad, de la historia de un país, y es necesario poder hablar de ello de una manera natural, poder reconocer que eso pasó y tener un diálogo, ¿no?, abierto sobre ello, y eso ayuda pues a cerrar heridas, eso ayuda precisamente a que no se vuelvan a repetir esos hechos y a reparar pues también a las víctimas. La defensa de la justicia, porque si no se hace justicia, si no se conoce la verdad, realmente nuestro país será un país hundido en la depravación, en el olvido, y que no podrá restañar las terribles heridas que ha dejado el conflicto. Las cenizas del olvido queman, no recuerdan qué pasó, y si recuerdan no lo cuentan bien, no se acuerdan de lo que pasó, y si se acuerdan mienten.